El inmenso ki de la diosa del rayo se hacía sentir haciendo retumbar todo el terreno de combate, todo a su paso solo se veía pura destrucción. Es impresionante, nunca pensé que tuvieras ese gran poder, diría Unter mientras por instinto dio varios pasos hacia atrás. No me digas que este simple poder te da miedo, que veo que estás retrocediendo, diría Akame mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, para nada, diría Unter. Pero en su interior él sabía que estaría perdido si le daba la mínima ventaja a la diosa. En su aura logró sentir el temor de atacarse, diría Akame en sus pensamientos. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? ¿Por eso no atacas?, diría Unter mientras veía a la guerrera. Espero estés listo, diría Akame mientras se dejó ir a gran velocidad con un fuerte golpe. Unter al ver esa impresionante velocidad lanzó un fuerte golpe también. Ambos impactóndose fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que devastó gran parte de donde se estaba llevando a cabo la batalla. De ese lugar salieron ambos guerreros intercambiando fuertes golpes y puñetazos a unas altas velocidades. Unter estaba teniendo una batalla muy igualada con la diosa, pero eso se le hacía muy extraño. Akame nunca perdió su sonrisa en todo ese fuerte intercambio de golpes y puñetazos. Maldición, porque tiene esa maldita sonrisa en todo este enfrentamiento que hemos empezado, diría Unter mientras seguía lanzando fuertes golpes a gran velocidad. Akame a una alta velocidad le impactó un fuerte golpe. Unter al descuidarse un segundo recibió el fuerte golpe de lleno que lo saca disparado hasta colisionar fuertemente con los escombros creándose en batalla. Vamos, no me digas que ese es todo tu poder, diría Akame con una pequeña sonrisa. Maldición, esta mujer solo se está burlando de mí, diría Unter mientras se ponía de pie y se volvió a lanzar a gran velocidad. Aún puedes seguir, eso es de admirar en ti, diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad también. Ambos retomaron su fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades, cada uno de sus golpes iba siendo impresionante. Unter se comenzaba a mover a gran velocidad y le clavó una fuerte puñetazo en todo el pecho de la guerrera que la atravesó. Gánese, diría Unter confuso. El cuerpo de Akame poco a poco desapareció en partículas. Jaja, creíste que esa era yo, vaya novato número 1. El clon se movía a la perfección a pesar de que está la niebla y yo aún sigo afectada por dicha, diría Akame mientras salía de las sombras con una pequeña sonrisa. Imposible, caí en un truco tan patético como este, diría Unter mientras veía a la diosa. Tranquilo, eres un novato, ya vas a aprender o no, ya que este será tu última batalla, diría Akame mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, estás cantando victoria sin haberme ganado, diría Unter con una pequeña sonrisa. Pues con un simple clon relámpago te había engañado, dime qué te hace pensar de que podrás contra mí, diría Akame con una pequeña sonrisa. Cuerpo, resistes la invocación de un arma relámpago. Yo Unter invocó la lanza rompe tormentas, diría Unter mientras un portal carmesí se abría y una lanza llegó a sus manos. Así que vamos a usar las armas legendarias de los dioses. Yo Akame reina relámpago en este universo te invoco espada legendaria, diría Akame mientras una espada aparecía que solo su mera presencia estaba imponiendo respeto. Akame invocó la espada ya que es una espada Chin, su habilidad con las espadas es mejor. Maldición, ella la invocó una de las 3 monarcas armas legendarias, diría Unter mientras se ponía en guardia. Espero me diviertas, diría Akame mientras se lanzó a gran velocidad. Su velocidad es impresionante, pero eso no me detendrá, diría Unter mientras también se lanzó a gran velocidad con un fuerte ataque. El impacto de ambas armas fue bestial, que comenzaron a crear portales interdimensionales por la magnitud de los choques. Akame a gran velocidad creó una réplica de la espada y lanzó el fuerte corte. Unter movió la lanza defendiéndolo del fuerte corte. Akame lanzó otro fuerte corte aumentando más su velocidad de ataque. Unter puso la lanza que al no más impacto salió disparado siendo incrustada en el suelo. Vaya, pensé que tu habilidad con armas relámpago era mejor, pero veo que solo será una pérdida de tiempo, diría Akame. Lanza del sol, diría Unter mientras una lanza dorada aparecía en sus manos y la clavó en el pecho de su rival. Akame soltó un bocado de sangre, la lanza no era un simple lanza, el poder de dicha proviene del sol y al estar en contacto con la sangre de ella la elevó a unas altas temperaturas hasta hacer explotar algunos órganos. Unter viendo eso aprovechó y la lanza carmesí aparecía en su mano y la clavó en unos de los meridianos de la guerrera. Akame cayó en su charco de sangre mientras sus heridas no se sanaban, pero ella aún se mantenía consciente. La lanza dorada fue la que más daño le había causado al ser impactada en el corazón y paralizar el cultivo. Jaja, vete, y por eso no debes cantar victoria antes de tiempo, diría Unter mientras aún sostenía las lanzas.
Tengo que destruir o matarte para que el efecto de la lanza se quite, diría Akame mientras se ponía de pie. Su cultivo está destruido por completo, su poder baja y sube en segundos. La vista de la guerrera se afectó más el meridiano que fue impactado por la lanza carmesí le afectó ya que era uno del rayo. Suerte que ella tenía 4 meridianos del rayo, pero aún así su poder estaba en caída. Vamos, ¿qué pasó con esa arrogancia que tenías en toda la batalla?, diría Hunter con una pequeña sonrisa. Maldición, ahora sí estoy perdida por bajar mi guardia de esa forma tan estúpida, diría Akame mientras cae de rodillas. No me digas que ya terminó todo, diría Hunter viendo a la guerrera con una pequeña sonrisa. No, este niño no me va a ganar, diría Akame, mientras se volvía a poner de pie. Sus heridas no sanaban más la de la lanza dorada ya que tiene ese poder que le ha paralizado el cultivo. ¿Qué dices? Ve tu estado ya, date por vencida, diría Hunter mientras esquivo un fuerte puñetazo con facilidad. Akame lanzaba fuertes combos de golpes y puñetazos sin parar. Hunter esquiva los fuertes golpes con facilidad y a una alta velocidad le deja ir un fuerte puñetazo. Akame salía disparada colisionando fuertemente con una montaña creando una gran explosión. Veo que tendré que eliminarte de un solo, diría Hunter con una pequeña sonrisa. Akame se ponía de pie pero su estado estaba siendo fatal. Aparte de perder grandes cantidades de sangre, ella misma estaba bañada en su sangre, algunos huesos estaban destrozados también. Muere, diría Hunter mientras sus puños fueron rodeados de un relámpago impresionante y se lanzó a gran velocidad. Pero su golpe fue detenido por un guerrera. Ya basta, ¿no crees que es muy cobarde de tu parte atacarla?, diría Kanoe mientras sus intensos ojos verdes veía seriamente al guerrero. Que como que puedes detener mi golpe así de fácil, diría Hunter mientras retroceder. Vamos, Akame, ¿ves por qué te dijimos que nunca te confiaras de esta maneras más estúpidas?, diría Kanoe mientras veía seriamente a la guerrera. Muere, diría Hunter mientras lanzó la lanza dorada. Kanoe la detuvo con un dedo y se la devolvió a gran velocidad. Hunter la esquivó con mucha dificultad. Es mejor que luches en serio si no quieres terminar en una tumba, diría Kanoe mientras veía seriamente al guerrero. Akame fue cubierta por un poder sagrado y a la vez helado que le congeló los meridianos y todo su flujo de sangre y su poder. Con eso vas a estar viva por unas 12 horas, hasta terminar esta batalla, diría Kanoe mientras se ponía seria ante su rival. Espero no seas de débil como ella, diría Hunter, pero su instinto esta vez le estaba diciendo que huyera, que la guerrera enfrente de él no es cualquiera. Jaja, ¿tú crees que soy igual que a ella? Vaya, qué patético eres, lo diría Kanoe, pero en un solo segundo ya la había soltado una infinidad de golpes y puñetazos a gran velocidad. Hunter salía disparado colisionando fuertemente con unos escombros creados en batalla. Maldición, tendré que ponerme más serio, diría Hunter mientras volvía a liberar su poder a máximo de nuevo. Veo que te vas a tomar esto más serio, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Lanzas, vengan, diría Hunter mientras ambas lanzas aparecían en sus manos de nuevo. Kanoe llamó la espada relámpago que estaba tirada ahí. La espada llegó a sus manos siendo digna de levantarla a pesar del pasado de la diosa. ¿Cómo puedes levantar la espada?, diría Hunter mientras bloqueó un fuerte corte que iba a gran velocidad. Eso a ti no te importa, diría Kanoe mientras le dejó ir otro fuerte corte. Hunter esta vez no logró detener la espada, que la dio de lleno haciéndole un pequeño corte, pero ese corte le afectó un buen. No me digas que con un simple corte te acabo de hacer ese daño, diría Kanoe con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder es diferente, sus técnicas y modo de combatir va cambiando cada segundo, diría Hunter mientras se ponía de pie aunque su herida aún no sana. Bien, espero aguantes más segundos, diría Kanoe mientras se lanzó a gran velocidad. Hunter se sorprendió, por eso esquivó con alguna dificultad el fuerte corte que iba a donde él. Kanoe comenzó a aumentar la velocidad de sus golpes, dándole de lleno miles de golpes a su rival. Hunter salía disparado varios kilómetros impactando fuertemente el suelo del planeta. Perdida de tiempo, ahora sí muere, diría Kanoe mientras lanzó la espada a gran velocidad. Hunter se iba a mover pero se le fue imposible, varios rayos lo amarraron al suelo y al no más llegar la espada se creó una fuerte explosión. Hunter terminó siendo polvo en segundo por nada más ni menos que una aprendiz a diosa de la muerte. Kanoe era más fría a combatir. Akame por estar jugando con Hunter le pasó eso. Kanoe y Akame salieron del ex. Veo que lo volvió a hacer, diría Goku mientras dejó caer la llama sagrada en el campo de hielo. Si aunque se lo digan no cambia, diría Kanoe. Se parece a mí hace millones de años, diría Goku mientras le dejó ir poder del rayo y le reconstruyó el meridiano. El poder de la lanza desapareció al su portador ser eliminado. ¿Qué fue lo que pasó?, diría Akame alerta a todos lados. Te vencieron de nuevo, diría Goku viendo seriamente a la guerrera. Maldición, diría Akame mientras se ponía de pie. En este día de descanso que tengamos tienes que mejorar eso, diría la diosa de la muerte.
Estoy con Celica, debes aprender a no confiarte de esa manera que puede ser más fatal, diría Sakura. Por ahora descansa que el final de esta fase está por llegar, diría Goku. Solo dejemos que esos 3 combates terminen, diría Kanoe. En el combate de Ichiro, momentos antes, Ichiro recibió varios golpes que le hicieron un leve daño. Vamos, no me digas que ya se terminó la fuerza que hace rato me decías, diría Kimetsu con una pequeña sonrisa. Jaja, si apenas hemos empezado unos minutos, diría Ichiro mientras se ponía de pie con una pequeña sonrisa. Pero eso me basta para ver lo basura que eres, diría Kimetsu. Jaja, eso ya lo veremos, diría Ichiro mientras se volvía a lanzar a gran velocidad con un fuerte golpe. Kimetsu hacía lo mismo. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambos le habían dando inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kimetsu se movía a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes y puñetazos sin parar. Ichiro estaba teniendo muchas dificultades al esquivar esos fuertes puñetazos que varios le daban de lleno, causándole daño por cada intenso golpe. Golpe explosivo de llamas, diría Kimetsu mientras lanzó el fuerte golpe. Ichiro fue impacto por el fuerte golpe que al no más impacto se creó una fuerte explosión. Ichiro se veía de rodillas mientras tenía varias heridas en su cuerpo. No me digas que así de fácil vencía a un guerrero Yagami, diría Kimetsu con una pequeña sonrisa. Claro que no, nosotros el clan Yagami no los damos por vencido tan fácil, diría Ichiro mientras se volvía a poner de pie y su poder estaba en aumento y se lanzó a gran velocidad con fuertes golpes. Kimetsu esta vez estaba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que muchos le dieron de lleno. Ahora quien está acorralado, a quien lo diría Ichiro mientras le soltó un fuerte golpe. Kimetsu salió disparado varios kilómetros colisionando brutalmente una montaña creando una gran explosión. Vamos que esto aún no se termina, diría Ichiro mientras se ponía en guardia. Kimetsu salía de la fuerte explosión con varias heridas en su cuerpo y una espada de fuego se creó en sus puños. Así que también eres un espadachín, esto se va a poner más bueno, diría Kimetsu mientras veía seriamente al guerrero y en sus manos se creó una espada sagrada. Ambos somos espadachín, eso significa que me darás una digna batalla, diría Kimetsu con una pequeña sonrisa. Lo mismo te dijo, diría Ichiro mientras se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron brutalmente sus espadas, que se creó una fuerte onda de viento. De ahí solo se comenzó a escuchar el choque de sus espadas una y otra vez sin parar. En la batalla no se veía a un ganador ya que ambas espadas eran forjadas de materiales de calidad. La batalla se había prolongado por varios minutos de puro impacto de espadas sin darse un corte certero. Lo que estaban haciendo era gastar el poder de su rival hasta el límite. Ichiro tenía grandes reservas de poder, lo cual esta batalla la podrá sostener por varios minutos. Pero Kimetsu no, él tiene un poder límite sin tener las mismas reservas de poder de su rival. Vamos, te veo que ya no puedes seguirme el paso, lo diría Ichiro mientras seguía lanzando los fuertes cortes a gran velocidad. Claro que puedo seguir por mucho más tiempo, diría Kimetsu mientras seguía respondiendo los cortes. Corte sagrada, diría Ichiro mientras cargó su espada de un impresionante poder y la lanzó a gran velocidad. Corte fuego maldito, diría Kimetsu mientras lanzó el fuerte corte. Ambas espadas crearon una fuerte explosión por la magnitud de los poderes, que se veía sumamente iguales. Pero Ichiro le comenzó a dar más poder a la espada. Kimetsu se estaba viendo en severos problemas al estar sosteniendo su espada que poco a poco se comenzó a partir. Ichiro aumentó su fuerza. La espada terminó destruyéndose creando una fuerte onda de ki. Kimetsu fue impacto por el fuerte corte que creó una gran explosión. Creo que gané con ese ataque, diría Ichiro mientras veía seriamente la fuerte explosión. Maldito fue lo que dijo Kimetsu mientras salía con algunas heridas en su cuerpo que eran sanadas lentamente. Veo que aún puedes seguir, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Claro que sí, maldito, voy a seguir hasta terminar con tu miserable vida, diría Kimetsu mientras aumenta su poder de golpe siendo el máximo poder del guerrero. Ichiro al ver eso aumenta su poder también. Ambos se lanzaron a gran velocidad con una fuerte puñetazo, que la colisión de sus puños fue impresionante, de la cual los dos guerreros le dieron inicio a un feroz intercambiando de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iba destruyendo su sector de combate. Kimetsu lanza fuerte puñetazo y patadas a gran velocidad sin parar que su poder cada segundo lo va aumentando. Ichiro veía eso que poco a poco su poder iba en decaída y no sabía por qué, pero
aún así estaba manteniendo una batalla muy igualada con su rival. Por cielo y tierra solo se veía a los dos rayos impactando golpes. Ichiro se movía a grandes velocidades mientras le da fuertes golpes en varios puntos del cuerpo de su rival. Kimetsu por momentos iba teniendo muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero iba manteniendo una batalla muy igualada con el guerrero. Ichiro fue impactado por un fuerte golpe que lo sacó disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta. Lluvia espadas de fuego, diría Kimetsu, mientras el cielo fue rodeado de miles de espadas con un gran poder que fueron lanzadas a gran velocidad. Escudo oscuro, diría Ichiro, mientras un escudo de gran magnitud aparece y comenzó a detener la fuerte lluvia de espadas, pero lentamente la defensa del escudo se fue destruyendo. Espero que renazcas como una buena persona, diría Kimetsu mientras aumenta la velocidad de su ataque. Claro que no voy a morir aquí, fijando objetivo materiales listo, diría Ichiro mientras miles de espadas salieron de suelo a gran velocidad. Las espadas empezaron a hacer impacto entre sí creando grandes explosiones por cada uno de sus impactos, hasta terminarle fuertes embestida en un empate. Veo que logras copiar mi técnica, lo único, diría Kimetsu mientras del movimiento de su mano una espada atravesó una pierna del guerrero. Jaja, eso te pasa por estar confiando, diría Kimetsu mientras fue impactando por un fuerte puñetazo, que lo sacan disparado varios kilómetros. ¿Que cómo es posible eso si se supone que debería estar sufriendo?, diría Kimetsu mientras se limpia la sangre que recorría su nariz. Sí, pero ¿para qué lamentarme si ya se regenera de nuevo?, diría Ichiro viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Imposible tan rápido, diría Kimetsu mientras veía seriamente al guerrero. Eso no importa ya, diría Ichiro mientras se lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Ambos impactaron brutalmente sus puños. Así le dieron inicio a su última batalla. Kimetsu se comenzó a mover a gran velocidad mientras deja ir fuertes golpes y puñetazos sin parar. Ichiro esquiva y responde los fuertes golpes. Ambos tenían una batalla igual por momentos. Ichiro se estaba dejando de juegos y comenzó a impactar más golpes con más fuerza sin parar. Kimetsu estaba siendo presa de los fuertes golpes que le estaban causando un gran daño. Espada sagrada, corte sagrado, diría Ichiro mientras lanzó el fuerte corte a gran velocidad. Escudo sagrado, diría Kimetsu en el último segundo, siendo defendido del fuerte ataque que creó una gran explosión. Veo que aún puedes crear escudos para defenderte de mis ataques, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Claro, ya te lo dijo hasta no verte en la tumba, no descansaré, diría Kimetsu mientras se ponía de pie, pero las piernas le estaba temblando por los fuertes golpes que había recibido. Sí, mírate, ya estás temblando y eso que no he hecho ningún movimiento, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Maldición, cuerpo, no me falles en estos momentos, así diría Kimetsu mientras le lanzó a gran velocidad con un fuerte golpe. Pero ahora su velocidad era patética ya que sus pocas reservas de poder habían sido utilizadas en la batalla. Vaya que débil golpe, lo diría Ichiro mientras detuvo el fuerte golpe y lanzó una fuerte patada. Kimetsu salía disparado impactando brutalmente el suelo del planeta de nuevo. Cuenta. ¿Qué pasó? ¿No que decías que me ibas a ganar? Y vete donde estás, diría Ichiro con una pequeña sonrisa. Maldición, mi poder me ha abandonado en este momento crucial, diría Kimetsu mientras se ponía de pie y fue recibido por una infinidad de golpes en un solo segundo. Vamos, dame más diversión, diría Ichiro mientras veía seriamente al guerrero. Maldito, diría Kimetsu mientras se volvía a lanzar a gran velocidad. Patético, diría Ichiro mientras le dio un fuerte puñetazo. Kimetsu salió disparado hasta volver a impactar el suelo creando una gran explosión. Muere de una vez, plasma solar, diría Ichiro mientras lanzó la fuerte técnica a gran velocidad. Kimetsu creó una capa de poder pero fue destruida al no más contacto con él. Al impacto se creó una gran explosión que terminó creando un cráter. Termine, diría Ichiro mientras fue teletransportado fuera del ex. Bien, ya falta poco, diría el Saiyajin, viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Por un momento pensé que los habías traicionando, diría Ichiro mientras veía seriamente al Saiyajin. Aún hay bondad en el corazón del Saiyajin del infinito, diría Goku serio. ¿Y qué piensas hacer después del torneo?, preguntó Sakura al Saiyajin mientras lo ve. Eso les diré a todos juntos como equipo, ahora solo dejamos que acaben y estaremos clasificados para la ronda final, diría el Saiyajin. La última ronda se ve que estar interesado, diría Celica con una pequeña sonrisa. Claro que sí, solo grandes Omegaverso van, diría Kanoe. Pero Akame, ya sabes en que no debes cometer un error, diría Sakura. Esta lanza casi te destruye, diría Goku mientras hacía presente la lanza y la mandó de nuevo. Bien, voy a entrenar eso, diría Akame seria. En la batalla de Korra, momentos antes de todo. Vaya, tu fuerza es impresionante, diría Korra mientras veía a la guerrera con una pequeña sonrisa.
Igual la fuerza del líder de la mesa redonda es buena, diría Akemi mientras esquiva los fuertes golpes. Ya te he dicho que dejes de hablar de mi pasado si no quieres convertirte en polvo, diría Korra mientras seguía lanzando fuertes golpes. Jaja, tu Arturia Pendragon, diría Akemi, pero en eso recibió un fuerte golpe en todo el rostro que la mandó a estrellarse al suelo bruscamente. ¿Qué pasó, supuesta hija del emperador?, diría Korra mientras veía con una pequeña sonrisa a la guerrera. Maldita, te lo haré sentir el doble, diría Akemi mientras se ponía de pie y su intensa aura se hacía sentir. ¿Aún no piensas usar más poder? Pues bueno, después no te vayas a arrepentir de esos, diría Korra mientras su poder sagrado se hacía sentir. Ambas por el momento solo estaban midiendo el poder de ellas. Pues debería decirte lo mismo, diría Akemi sería. Espero verlo, diría Korra mientras se lanzó a una impresionante velocidad. Akemi al ver también se lanzó a una brutal velocidad. A su paso ambas solo dejaron pura destrucción. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.